Dios le bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Nos da gusto ver nuevamente aquí a doña Juana, que nos visita, ¿verdad? ¿Juana es? Juana, sí, me acuerdo de ese nombre. Ya estuvo con nosotros acá el día domingo, en la mañana, en la escuela dominical, ¿verdad? Y qué bueno que hizo el esfuerzo de estar aquí presente. Y bueno, hermano, cada uno de ustedes, amén, que se hacen presentes, pues siempre vale la pena, hermano. Así que vamos en esta tarde a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar entrando, hermanos, en un tema que es bien interesante y a la vez bien importante. Bueno, de hecho, todo lo que hemos estado estudiando, pues es bien importante, ¿verdad? Bien interesante. Pero hay, digamos, ese tipo de pasajes en la Biblia que como que agarran más interés todavía, porque como que nos van a abrir más y más la mente para que nosotros podamos entender todo lo que es el plan de Dios, amén, para el hombre, amén. Y bueno, ya nosotros que conocemos, digamos, el Nuevo Testamento, que estamos ahora bajo la gracia del Señor, bajo este nuevo pacto que es el pacto en la sangre de Jesucristo, pues esto nos sirve a nosotros bastante para poder entender, hermano, aún más, ¿verdad? Todo lo que ya nosotros sabemos. Porque todo lo que estamos estudiando aquí en el Antiguo Testamento, pues es, hermano, prácticamente en todo y en todas partes vamos a encontrar siempre a Cristo allí, hermano. A Cristo. Y a Cristo por todas partes. En otras palabras, hablar de la Biblia o hablar del Evangelio por todos los lugares. Alguien dijo, un pensador, ¿verdad? Dijo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis corre como un hilo, ¿verdad? O una vena, dijo él, una vena, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y en cualquier parte de donde le cortemos, siempre nos va a derramar la sangre de Jesucristo ahí, donde quiera. Le cortan el Génesis, ahí va a salir la sangre de Cristo. Le cortan el Éxodo, ahí va a salir. En Deuteronomio, en Josué, en Samuel, en donde quiera, siempre vamos a hallar a Cristo de alguna u otra manera representado. Porque el Señor Jesucristo, acuérdense, es el centro de este evangelio, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a empezar, hermano. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Alabado el nombre del Señor para siempre. Y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, como ya dije, de verdad que a mí me emociona hablar de esto, ¿verdad? Porque yo he estado aprendiendo bastante. Y espero que usted también y preste atención, ¿verdad? Y que le sirva bastante estos estudios, hermano. Gloria al nombre del Señor. Por los que no saben, ¿verdad? Nosotros tenemos una página en el internet. Los hermanos que no tienen Facebook, yo sé que hay hermanos que no les gusta el Facebook. También tenemos la página en el YouTube. Y estas enseñanzas, no todas, ¿verdad? Pero las más importantes las estamos grabando y las estamos subiendo ahí, ¿verdad? Para que después, si usted quiere recordarlas, ahí están, en el internet, en el YouTube. Amén. Y también, amados hermanos, pues usted puede compartirlas, ¿verdad? Si usted quiere, con alguien que quiera que conozca. Hay veces que a nosotros se nos hace como difícil hablarle a una persona, pues mándele un video de la palabra de Dios y ya con eso está ayudando también. Amén. En YouTube usted puede buscar la página como Palabra Viva Tyler. Palabra Viva Tyler TV al final. Y ahí le va a salir. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, hermano, vamos al capítulo 25 del libro del Éxodo. Vamos a leer ahí desde el versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria al Señor. Dice la Biblia: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado,
especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Hasta ahí. Padre, en esta preciosa y linda hora de la tarde te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, en este santuario, en este lugar. Y ayúdenos, Señor, para que cada uno de los que estamos presentes podamos recibir en esta tarde tu palabra. Ayúdanos para que podamos entenderla, comprenderla y explicarla, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. A su nombre. Gloria al Señor. Tome su asiento, hermano. Gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces, en esta tarde, hermano, entonces vamos a entrar, de hecho, pues vamos, como quien dice, a comenzar este tema del tabernáculo, porque si usted ya ha leído el libro del Éxodo, esto va a abarcar unos 13 capítulos aquí en este libro del Éxodo, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, cuando nosotros, digo que es bien importante este tema, y a la vez cuando uno se pone también a pensar de esta manera, ¿cómo? Porque acuérdese que es el Espíritu Santo el que inspiró la Biblia, la Escritura, y de hecho todo lo que hay aquí escrito en la Biblia pues está ahí porque eso fue lo que Dios quiso darnos a conocer. En otras palabras, el propósito de la Biblia es Dios dándose a conocer a nosotros los hombres. Pero hay, digamos, ocasiones en las cuales como que el Espíritu Santo toca esos temas o pone esos temas allí y les da un énfasis principal, no que otros no sean importantes, pero como que los resalta entre otros. Por ejemplo, como hoy vamos a hablar del santuario o tabernáculo, nosotros vamos a encontrar, hermano, que en toda la Biblia se le dan a este tema del tabernáculo, del santuario, 50 capítulos a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, aquí en el libro del Éxodo, amén, hay 13 capítulos dedicados al tabernáculo, 13 capítulos. En el libro de Números hay otros 13 capítulos que se dedican exclusivamente a hablar de este tema, en el libro de Números. En el libro de Levítico hay 18 capítulos que se dedican a hablar sobre el mismo tema del tabernáculo. En el libro de Deuteronomio también hay otros 2 capítulos, amén, que se dedican a este tema. Y también en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos, hay otros 4 capítulos que tratan sobre este tema, hermano. O sea que en toda la Biblia nosotros hallamos 50 capítulos dedicados a este tema. Amén. Ahora, lo que uno debe preguntarse es, ¿por qué tanto interés en hablar de esto? ¿Verdad? Porque si usted se pone a pensar así, ¿por qué no nada más hablar en el Éxodo y ya? ¿Por qué volver a repetirlo? ¿Por qué sacarlo? ¿Y por qué hablar y hablar de eso? Seguramente que hay algo escondido ahí que Dios quería que nosotros entendiéramos muy bien. Y por ejemplo, si lo comparamos, por ejemplo, con la creación, ¿cuántos capítulos le dedicó el Espíritu Santo para hablar de la creación? Más que 2 capítulos. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Son todos los capítulos que hablan, hermanos, en sí de la creación. Entonces, no que la creación no sea importante, ¿verdad? De conocerlo de la creación. Pero como que ahí uno tiene que ponerse a pensar, hermano, que Dios como que quería en realidad enseñarnos algo. Y yo creo que es interesante que podamos pensar que a Dios le interesaba más que lo conociéramos a Él. O sea, que los hombres, al estudiar la Biblia, lo conociéramos más a Él que incluso al mismo universo. Pero parece que al hombre se le fue el asunto al revés
y el hombre quiere entender más el universo y por supuesto nunca va a alcanzar de comprenderlo, amén, y menos quiere conocer a Dios. Pero parece que la idea de Dios entonces, al dejar todas estas cosas así, era que le conociéramos a Él, hermano. Amén. ¿Por qué? Bueno, porque estos pasajes nos van a ir mostrando de una manera bien clara lo que fue la obra del Señor Jesucristo, cada utensilio que vamos a estar mirando. De hecho, vamos a estar analizando los utensilios como el que sigue acá, si Dios quiere la próxima semana, el arca del pacto, qué significaba el arca del pacto, las componentes del arca, todo lo que había dentro del templo, es decir, todo aquello que parece. De hecho, yo le pedí al hermano José que sacara unas copias de lo que estamos estudiando de esto, para que usted más o menos se dé una idea, ¿verdad? Por ahí el hermano me va a ayudar a repartirle unas copias de lo que es el tabernáculo, más o menos cómo se veía el tabernáculo del que vamos a comenzar a hablar. Amén. Entonces, y para que tengamos más o menos una idea, ¿verdad? Saqué una foto ahí en la internet, pero parece que se ve un poquito borrosa, ¿verdad? Pero yo creo que sí se entiende un poquito, hermano. Bueno, las letras no la va a entender porque están bien chiquitillas, ¿verdad? Entonces, pero todo, hermanos, lo que hay ahí entonces trae bastante enseñanza, hermano. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Entonces, en primer lugar, pues vemos aquí que Dios, los primeros versículos que leímos, dice Jehová a Moisés que le diga a los hijos de Israel que tomen para él ofrenda, ¿verdad? Es decir, Dios manda a Moisés para que les pida ofrenda a los hijos de Israel. Amén. Y le dice, ¿verdad?, que de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces es notable, interesante en este momento, que aquí es la primera vez que Dios pide ofrenda al pueblo. Amén. Y note que la ofrenda no es para Moisés, no es para ningún Aarón, ni para ninguna otra gente del pueblo. Dios dice ofrenda para mí, ¿verdad? Alabado el nombre del Señor. Entonces es la primera vez que vemos en la Biblia, porque acuérdense, todavía pues prácticamente apenas Dios le está dando la ley, todavía no hay algo que ellos han empezado a hacer ni nada de eso. Entonces, pero es la primera vez que Dios pide una ofrenda, hermano. Y aquí, ¿verdad? Antes de entrar de lleno a lo que va a ser el tabernáculo, pues nosotros podemos entender, hermano, algo bien importante, amén, respecto a esto, amén, que Dios quería enseñarle al pueblo ya desde aquí, porque esto del santuario va a ser algo muy especial para ellos en aquel momento, amén. A nosotros, por supuesto, por la riqueza que hay de lo que es la claridad de la escritura, el significado. Pero para ellos en aquel momento, en aquel desierto, en aquella circunstancia, hermano, es prácticamente la misma presencia de Dios morando en medio de ellos. Entonces Dios quiere enseñarles a ellos algo bien importante con todo esto. Y entonces Él va a pedir ofrenda aquí en los versículos que yo leí para construir precisamente este tabernáculo. Pero entonces primero les pide ofrenda y lo primero que vemos es ahí que Moisés, Dios le dice a Moisés esto, y antes incluso les dijo, pídele la ofrenda y no les digas, en otras palabras, porque todavía Moisés vemos aquí que no les dice ni para qué era la ofrenda. Pídeles, le vas a pedir esto, y ya nosotros leímos lo que le iba a pedir. Amén, amén. ¿Qué le iba a pedir? Bueno, les iba a pedir, dice aquí, oro, plata, cobre, y si nosotros queremos ordenar más o menos ahí, ¿verdad? Esto, gloria al nombre del Señor, pues usted va a encontrar, amén, que Dios les pidió metales, amén. ¿Cuáles son los metales que le pidió Dios? Oro, plata, cobre, amén. Número 2, les pidió colores, ¿verdad? ¿Cuáles colores? Azul, púrpura y carmesí o rojo. También vemos que les pidió en el número 3 telas, en realidad una tela que fue tela de lino fino. Les pidió también pieles,
Amén. Y estas pieles tendrían que ser de cabras, de carneros. La palabra carnero en el hebreo es cordero. Estas tendrían que ser teñidas de rojo. Y también tejón. Amén. Ahora parece ser, mientras yo estaba estudiando eso, que esta palabra tejón no es no es exactamente el animalito que nosotros conocemos como tejón, sino que parece que la traducción o la palabra para esa palabra tejón es como dando a entender una piel. Hay algunas traducciones bíblicas que dicen que es piel de delfín, pero hay otros que dicen que es piel no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero en español se llama vaca de mar, como una foca, o sea, de ese tipo de piel. Amén. Cuando habla de la piel del tejón. Y también les pide un tipo de madera que es la madera de acacia. Amén. Y en sexto lugar les pide aceite para el alumbrado. Les pide en séptimo lugar hierbas o especias para el aceite de la unción, que también más adelante vamos a ver los ingredientes del aceite, qué representa todo eso. Amén. Y por último, el número 8, pide piedras de ónice para los engastes. Amén. Para el éfod, es decir, el pectoral, el manto que llevaban los sacerdotes encima, y para el pectoral que llevaban ellos en el pecho. Amén. Para eso eran las piedras. O sea, nosotros vemos aquí que, bueno, no es cualquier ofrenda. Todo esto es algo bien valioso que está pidiendo Dios. Ahora hay alguien que se puede preguntar, bueno, pero si el pueblo acaba de salir de la esclavitud, en el desierto ni trabajan, no hay nada, entonces ¿cómo es posible que Dios esté pidiendo todo eso? ¿Verdad? Pues ya nosotros que hemos venido estudiando la Biblia, ustedes se recordarán cuando salieron los hijos de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan qué fue lo que hicieron? ¿Alguien que se acuerda? Cuando salieron de Egipto en el capítulo 12, amén. ¿Se acuerdan que salieron de Egipto, pero no salieron con las bolsas vacías? ¿Se acuerdan? Salieron llenos de oro, de plata, de alhajas, de bienes. ¿Por qué? Porque Dios tocó el corazón de los egipcios y les dijo, dile a los hijos de Israel que le pidan a los egipcios, amén, que les den oro, plata, enseres y todo para que salgan. Y dice la Biblia que así despojaron a los egipcios de todo ese tesoro que tenían los egipcios. En otras palabras, Israel por el desierto lleva todo eso. Amén. Y por eso entonces Dios les pide de lo que Él ya les había dado, para que ahora ellos le den a Él. Porque estamos claros en esto, la ofrenda era, dice aquí en el versículo 2, amén, dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Entonces, hermano, y al hablar de esto, pues nosotros vemos que no le dice, sí, hermano, perdón. Exacto. Amén. No con tacañez. Amén. Es exactamente eso. O sea, mire, no les dice para qué es la ofrenda. En otras palabras, como que Dios aquí mismo, como Él va a hacer algo extraordinario entre el pueblo, va en cierta manera a probar el corazón del pueblo nuevamente. Y fíjense usted, amados hermanos, que una de las maneras de nosotros probar y de Dios probarnos a nosotros y nosotros comprobar también por nosotros mismos si verdaderamente cómo está nuestra salud espiritual, una de esas maneras es probándonos de esta manera, al dar para el Señor. Hablaba con un pastor un día y decíamos que en la iglesia no hay temas que le incomoden más a los hermanos que hablar contra el pecado y hablar de dinero. ¿Ya vio cómo se puso usted? Son dos temas, hermano, que en la iglesia cuesta, y de verdad que a los predicadores nos cuesta hablar de eso, hermano. Nos cuesta. Amén. Sí, hermano. A ellos. Está buena la idea, ¿no? Y luego le
andan tirando a nosotros que los diezmos, dicen que nosotros le robamos los diezmos a la gente, pero toda esa gente tiene su maña para poder, porque hermano, si nosotros hablamos de la ofrenda, de los diezmos y todo eso, amén, ¿para quién es todo eso? Nosotros bíblicamente entendemos, lo hacemos para la obra del Señor, para Dios. Si hay algo que los incrédulos nos atacan bastante a los cristianos, es que nosotros nos hacemos ricos con los diezmos de la gente, que solo estamos robándole a la gente el dinero, las ofrendas, y que solo es para gastar o malgastar. Y en cierto modo, pues hay iglesias que dan de qué hablar, porque en verdad, como está viviéndose el evangelio hoy en muchas partes, hermano, hay pastores ladrones, de verdad. O sea, nosotros no podemos decir, no, eso nunca pasa, porque de verdad que hay iglesias que lamentablemente así hacen, hermano, o pastores que son vividores, que solo están por el dinero, ¿sí me entienden? Salen estafando a las iglesias, eso. Pero que suceda eso no quita que eso sea bíblico, hermano. Entonces aquí en cierta manera Dios quiere probar al pueblo, hermano, amén. Y Dios quería un corazón dispuesto más que motivado para dar. O sea, lo que Dios quería, por eso es que no les informa nada para qué es, sino pídeles ofrenda, que me den. Esto es lo que me van a dar. O sea, lo que vemos es que Dios quería un corazón más dispuesto que motivado para dar. Porque si hay algo, hermano, que hoy día muchas veces se tiene que hacer, aunque nosotros, ¿verdad? Pues no somos de esas iglesias que andan así, hermano, y que pidiendo dinero a cada rato, o los temas del dinero y eso, amén. Pero hay muchas veces que a la gente hay que motivarla para que dé, ¿verdad? Motivarla, miren, hermanos, la necesidad que hay, esto y lo otro, menos haciendo. Dígame. Exacto. Siendo conscientes de que no tenemos nada que no nos haya dado. Exactamente, sí. Que todo lo que tenemos es de Él. Es como aquí, ¿verdad? O sea, ¿de dónde ellos van a dar? Sino de lo que Dios ya les dio a ellos. Porque ellos eran esclavos en Egipto, ellos no tenían nada. Mas cuando salieron de Egipto, salieron llenos de oro y de plata, hermano. Y de enseres, y de pieles, y de vestidos, y esto y lo otro. Porque ahí en Egipto es donde se comenzó todo esto de la tela y del lino fino y esto, hermano. Entonces ellos traían todo eso de ahí. Entonces Dios lo que quiere enseñarles es eso precisamente, hermano. Una disposición a dar más que una motivación. O sea, hay gente, hermano, que da hoy día, ¿verdad? Pero antes tiene que ver que haya una necesidad, ¿verdad? O sea, si hay una necesidad, doy. Si no, no doy. Si ya vemos, ¿verdad? Por ejemplo, las iglesias donde, bueno, aquí nosotros no trabajamos así, pero por ejemplo las iglesias donde está, digamos en México, allá donde al pastor prácticamente los diezmos que entran se le dan al pastor para que de ahí coma, de ahí viva, amén, de ahí se pague todo lo que se paga y eso. Entonces hay gente que quieren ver al pastor con los dedos gordos de los pies de fuera de los zapatos para decir, dame una ofrenda al pastor. Con la camisa rota para decir, démosle una ofrenda al pastor para que compre una camisa. ¿Se da cuenta? Entonces hay muchas veces que así trabaja la iglesia, hermanos, hay una necesidad para esto, y ahí, mire, necesitamos aquí y allá. Entonces eso es como motivar a la gente para que dé. Pero cuando lo verdaderamente, hermano, que Dios desea es que el corazón esté dispuesto a dar. Eso es lo que Dios quería. Alabado el nombre del Señor. Por esa razón, hermano, una de las maneras de nosotros comprobar nuestra salud, incluso espiritual, es como cuando nosotros miramos la manera en que nosotros somos para dar, para la causa, para la obra del Señor. Nos duele dar, amén. Sentimos remordimiento cuando tiramos la mano y echamos el dólar a la ofrenda. Cuando echamos nuestro diezmo al sobrecito y lo ponemos ahí. Amén. Hay hermanos que echan el diezmo y ahí se le quedan viendo al hermano. Ahí va mi diezmo. ¿Se fue? ¿Será que eso, hermano, le agrada a Dios? Amén. Dios lo que está esperando es que haya una disposición del corazón para dar. Entonces por eso es que Él no les avisa nada. Amén. Y ahí nosotros, hermano, prácticamente nos damos cuenta, ¿verdad? Ahora, esto por supuesto quería enseñarle a Israel, amén, que ellos debían estar
completamente agradecidos por lo que Dios estaba haciendo con ellos. Alabado el nombre del Señor. ¿Iba a poner algo? Sí, hermano. Es que a veces también nos agarramos de pensar, ¿verdad?, que los pastores roban el dinero porque en nuestro corazón está darle con amor a Dios. Porque una vez me preguntó una señora, dice, ¿usted viene a las iglesias? Le digo, sí, porque así lo manda Dios. Dice, ¿no sabe que su pastor lo está robando? Le digo, si usted me regala a mí $100, le digo, yo puedo hacer con esos $100 lo que yo quiera, ¿verdad? Dice, sí, porque yo no lo doy. Yo se lo doy a Dios, le digo, y si el pastor lo toma para mal o para bien, ya le voy a dar cuenta a Dios, porque al final de cuentas ya es de Dios. Exacto. Amén. Amén, así es. Y esa es la disposición, hermano, ese asunto, porque como dije al principio, verdaderamente que ha habido muchos escándalos, hermano, y hasta cierto punto, diría yo, entiendo a alguna gente, ¿verdad?, por todas las experiencias malas que han tenido, lamentablemente, hermano. Pero que eso sea, digamos, del diablo, que sea antibíblico, no, ahí está la Biblia. Entonces Dios nos motiva a eso, porque mire, por ejemplo, a Dios siempre le ha agradado todo voluntariamente, todo, hermano. Amén. Si hay algo que a Dios le desagrada es cuando se hace obligado, cuando se hace en cierta manera, hermano, pues quejándose y todo eso. Por ejemplo, cuando se le daba ofrenda a Dios, había muchas ofrendas para dar para Dios, muchos votos de consagración, pero había uno en especial como el que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, que habla el voto de los nazareos. ¿Sabe por qué era tan especial este voto? Que por ejemplo Samuel era nazareo, Sansón era nazareo, Juan el Bautista era nazareo. ¿Por qué eran tan especiales esos votos? Porque estos votos, amén, eran votos prácticamente voluntarios. Y eran de grande estima delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque era, hermano, la persona consagrarse de una manera especial sin que le obligaran a hacerlo. O sea, nadie tenía la responsabilidad de decir, bueno, tú vas a ser nazareo porque tienes que hacer, sino que era algo voluntario. La gente se abstenía, por ejemplo, los nazareos, ahí en el número capítulo 6, ellos se abstenían de tomar vino, sidra, cualquier cosa que proviniera del fruto de la vid. Todo eso en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, pues simbolizaba lo que era el gozo, la alegría y todo eso. O sea, ellos renunciaban a todas esas cosas y tenían una vida, hermano, prácticamente muy diferente a la otra gente. ¿Por qué? Por causa de la voluntad de ellos de agradar fielmente a Dios. Y lo hacían. Entonces era algo que le agradaba bastante al Señor, hermano. Alabado Dios para siempre. Entonces, por el contrario, amén, siempre nosotros vamos a encontrar en la Biblia también que Dios era fuerte cuando Dios miraba, por ejemplo, lo que pasó en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan ustedes? En el capítulo 5, con Ananías y Zafira. Esa fue, digamos, una muerte, un juicio de Dios sobre Ananías y Zafira, precisamente, hermano, por la manera en la que ellos quisieron darle al Señor, o dieron a Dios. Amén. Si hay algo, hermano, que a Dios aborrece, y aparte que la Biblia lo llama idolatría en la carta a los Colosenses, capítulo 3, es la avaricia. Amén. O sea, la iglesia del Señor no puede ser avariciosa. Es decir, no puede amar las riquezas, no puede amar el dinero. Y vaya que va a haber muchos problemas, hermano, cuando haya que entregarle cuentas al Señor en aquel día, porque, amén, esto le está pasando a mucha gente dentro de las iglesias. Incluso concilios enormes, hermano. Cuando los concilios llegan a crecer bastante, no crea usted que manejan como $20,000, $50,000. Manejan millones de dólares, hermano, millones. Y muchos de esos concilios, cuando ya tienen demasiado dinero, se olvidan de que son iglesia y empiezan, hermano, a meterse en la avaricia y en todas estas cosas, a quitarle los templos a la gente, hermano, a problemas legales de todo tipo. Porque por la avaricia. Amén. Imagínese usted, si no es un pecado tener el fondo de la iglesia lleno a reventar del concilio y que la gente de la propia iglesia se esté muriendo de hambre, hermano. O que una iglesia no tenga para comprar un templo, para hacer un templito y tener culto, cuando el concilio al que pertenece está lleno de billetes. ¿No le parece una injusticia eso? Pues está sucediendo en muchos lugares, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano, una de las cosas que yo he aprendido en este caminar y
Ah. Porque estaba escuchando el estudio que por cierto lo saludó el pastor, no sé si murió el pastor David Cruz, cuando se tomó el estudio estaba su esposa, el hermano Miguel. Bueno, Okay. le estaba escuchando, traía una bocinita, lo estaba escuchando, y me dijo, ¿va a la iglesia? Le digo, sí, ¿a cuál iglesia va? Le dice, ¿dónde está? Y ya le dije, resulta que él venía aquí, o sea que era uno de los que venían a esta iglesia, cuando eran los testigos. Sí, cuando eran los testigos de Jehová. Entonces, a todo esto es porque empezamos a platicar todo eso y resulta que ellos del mismo dinero del concilio se lo prestan. ¿Y quién paga ese mismo dinero? La misma iglesia paga ese. Y creo que compró un building por allá de $1 millón, algo así, por el luz. Entonces, ¿de dónde está ese dinero? Siendo que el concilio ya lo tenía, lo prestó para comprar el building, pero usted sabe, esos concilios son grandísimos. O sea, a lo que voy es esto. Es el mismo dinero, lo que dice usted es la avaricia. Si ya son millonarios, o sea, hay que pagar ese dinero para atrás. Si ya no pagan. Exacto, sí, bueno, eso ya es malversación de fondos y todo eso, bueno, es tremendo, hermano. Ahora, y en cierto modo, ¿verdad? Pues, por ejemplo, si una iglesia puede a lo mejor tener mucho dinero, porque el dinero en sí, acuérdense lo que dice primera a Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice que la raíz de todos los males no es el dinero, sino que es el amor al dinero. O sea, porque el dinero se necesita, de verdad. Yo no sé cómo hay hermanos que, por ejemplo, cuando se habla de ofrenda, yo sé que aquí no hay, ¿no? Pero por si hay. Cuando se habla de ofrenda, de dinero y eso, se enojan. Hay hermanos que se enojan porque se habla de ofrenda, porque se pide ofrenda, toda peridera de dinero. Hermano, pero, amén, si nosotros de aquí mismo estamos recibiendo beneficios también, ¿verdad? Porque hace calorcito y tenemos el airecito, ¿verdad? Y entonces, ¿de dónde sale ese aire acondicionado? De la ofrenda que nosotros mismos traemos. Cuando está caliente, amén, cuando está caliente, entonces viene el frío, viene el calentadorcito y ya usted se siente bien cómodo aquí adentro. ¿Por qué? Porque las ofrendas, los diezmos, de ahí sale todo eso, ¿cierto? La Biblia es bien clara, hermano, dice que nosotros demos como propuso en nuestro corazón. Exacto. No es obligación. Si uno no puede, Dios sabe que no puede, pero en vez de nosotros venimos y agarramos ya como costumbre que vemos que se levantan los hermanos para orar la ofrenda y salimos para el baño. Ay, santo. O sea, yo me pregunto, Dios nos dio el resto de la semana una diarrea nomás allá que pasamos el baño, o nos dio salud para poder trabajar. Eso es, ¿Me entiendes? Entonces, y eso es fácil de entender, pero a veces nosotros nos acostumbramos. Y es que en realidad, hermanos, como le digo, y ahí puede ser, ¿verdad? A lo mejor puede decirse a alguien que no crea todo esto de la Biblia, pues, que es como una manipulación o cosas así. Pero aún en eso, hermano, en eso se ve nuestra salud espiritual. ¿Cuál actitud nosotros tenemos para estas cosas en la obra del Señor? Amén. Porque, por ejemplo, aquí el pueblo, ellos dieron, les pidió y dieron contentos, alegres. Cuando nosotros leemos más adelante, ya en el capítulo 36, versículos del 3 al 7, amén. Si quiere, vayamos a leer, sí, hermano, búsquelo ahí. Ajá. Tomad entre vosotros ofrendas para Jehová, todo generoso de corazón, la traerá Jehová, oro, plata, y empieza a decir, ¿verdad? Pero Sí. en el 10 dice, todo sabe de corazón entre vosotros, vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Está hablando de la ofrenda, pero dice, todo sabio de corazón, o sea que el que es sabio. Sí, y también, eso también, y bueno, también lo dice porque Dios iba a darle sabiduría a gente para que hiciera también el trabajo, ¿verdad? O sea, todo eso. Entonces, toda la gente que iba a participar en esa construcción, Dios quería que fuera de esta manera, hermano. ¿Sí me entienden? Con un corazón agradecido,
hermano, con un corazón dispuesto a dar para la obra del Señor. Allí en Éxodo 36, del 3 al 7, nos dice la Biblia: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían, oiga bien, trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Cada mañana venían los judíos con sus ofrendas, tanto que vinieron todos los maestros que hacían la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Imagínense, o sea, ¿qué significa eso? Que ellos habían respondido con ese corazón de tal modo que ya era demasiado. O sea, ya lo iban a traer, ya no lo iban a usar. ¿Por qué? Porque tenían que hacerlo exactamente como Dios dijo que tenían que hacerlo. Amén. Y cuando se juntó el material necesario, entonces el pueblo seguía trayendo y seguía trayendo, seguía trayendo. Entonces, hasta que tuvieron que pararlos de dar. Qué tremendo, ¿verdad? Es una disposición. Imagínense que nosotros tuviéramos que decir en un culto: hermano, ya no le echen, por favor, ya no, mire, ya no se está cayendo del ofrendero. Por favor, hermanos, tranquilos. Sí, y nada, que el hermano José tiene que andar buscando ahí el dólar allá, traducido. No, hermano. Amén, pero yo creo que cuando nosotros aprendemos estas cosas, hermano, amén, Dios quería enseñarles algo a ellos ahí. Quería enseñarles algo. Amén, y ellos lo aprendieron de esa manera. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pero bueno, a nosotros, hermano, también, de hecho, algo similar sucedió cuando construyeron el templo de Salomón. ¿Se acuerdan también? Fue otra, y mire, esto es algo, yo quiero que leamos esta pasaje, hermano, en Primera de Crónicos, primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículos 1 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Aquí ya, porque acuérdese, estamos hablando ahorita del tabernáculo, pero más adelante ya no era el tabernáculo, sino que cuando entraron a la tierra prometida, ahora construyeron un templo. No era una tienda como esta que estamos mirando ahorita. ¿Lo tienen? Primero de Crónicas 29, verso 1. Dice: después dijo el rey David a toda la asamblea solemne: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, este es David, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuando tengo mi afecto, oiga lo que dice David: tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo he guardado mi tesoro particular, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata de refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Oiga bien. Entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró, oiga eso, se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre,
desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, por todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria procedentes de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Oiga nada más todas las palabras tan tremendas que dice este hombre, hermano. Todo es tuyo y de lo que tú nos has dado, de eso te damos. O sea, ¿por qué hay que dar con corazón dispuesto y voluntario? Porque nosotros tenemos que entender que si nosotros tenemos es porque Él nos ha dado, hermano. Los incrédulos dicen, es porque estas manos me han servido para ganármelo, es por el trabajo que gano, es por esto. Pero nosotros entendemos que si Dios no nos da el aliento, hermano, para levantarnos en la mañana, imagínense, usted puede pagarle $20, $30 la hora, puede tener el mejor trabajo del mundo, pero un día se levanta y no le funcionan las piernas. ¿De qué sirve que gane tanto dinero? Amén. Si no puede mover las manos, si no se puede levantar de la cama. Entonces nosotros entendemos, hermano, que por la misericordia de Dios podemos ir y trabajar, y le damos gracias a Dios por eso. Entonces cuando nos llega nuestro chequecito, nuestro dinero, no nos debe de doler sacar el diezmo, sacar la ofrenda y traerla a la casa de Dios, hermano. Es más, hasta le aconsejo, no agarre el sobre, hermano, y lo tire así como que, ay, le va, pues póngalo ahí con delicadeza en la manita, porque no es la ofrenda. Mire, aunque aquí se administra en la casa y todo lo que sea, pero es para Dios la ofrenda, hermano, para Dios. Dios así la está mirando. Para mí es, para mi casa, para mi obra. Ciertamente están los que van a administrarla, pero aquí claramente les dice, diles que la den para mí, para mí. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, ellos le dieron también ahí de lo mejor. Leemos este pasaje para dejar esto del dinero por un lado, para que no se... Segunda de los Corintios, capítulo 9. Gloria al Señor, a su nombre sea la gloria. Dice en el versículo 6, voy a leer, hermano. Dice la Biblia, pero esto os digo, segunda a los Corintios 9, 6. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medios de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Está animando a los hermanos a que cuando den de corazón, como propusieron en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. No, porque Dios dice, ama al que da con alegría. Eso lo ama Dios, hermano. Por eso es que el Señor, cuando vio a aquella viejita que echó las 2 blancas, ¿se acuerdan? ¿Quién dio más?, dijo el Señor. Y como llegaban los ricos echando las bolsonas de dinero ahí, hasta le hacían así para que todos miraran todo el billete que echaban ahí. Y aquella viejita 2 echó. Era todo lo que traía. ¿Quién dio más? No, pues seguro los otros. No, esa señora dio más. Solamente había dado. ¿Por qué? Porque había dado de corazón lo que tenía, hermano.
Eso le agrada a Dios en realidad. Y usted lee lo que acabamos de leer ahí, eso produce acción de gracias. Porque cuando usted, imagínese, hermano, donde un pastor está dedicado a la obra y que de ahí él sustenta a su familia, de ahí él come, de ahí el hermano paga sus biles, y de ahí, ¿usted cree que un pastor así no le va a dar gracias a Dios por los hermanos que están trayendo la ofrenda? Y va a decir: Señor, bendice a mis hermanos, bendícelos, prospéralos en el trabajo, mira, guárdalos. Va a producir una acción de gracia, la ofrenda, algo que usted mande, los hermanos allá, cuando usted da la ofrenda misionera, los hermanos allá, hermano. Mire, una vez el hermano Oscar nos trajo una foto donde del dinero de las misiones y de las ofrendas, y los hermanos que cuando él sale de viajes misioneros les dan algunas cosas a un niño, hermano, con una libreta y un lápiz, pero esa libreta como que había agarrado el tesoro más grande del mundo. Un niño allá, no sé si fue en México o en Centroamérica, pero agarraba esa libreta con todo, hermano. Una libretita, amén, que aquí valen 50, 60 centavos, hermano. Y que aquí nuestros niños las tiran por allá, una raya y las tiran por allá. Sí, hermano. Lucas capítulo 21, ¿verdad? El relato de la viuda pobre. Así que, hermano, bueno, esto, gracias, hermano. Esto entonces, ¿verdad? Dios lo presenta aquí en primer lugar. Ya entonces les dice qué es lo que van a traer, qué ofrenda van a traer. Amén. Y por último, ¿verdad? Vamos entonces a hablar, les dice él en el versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, verso 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces ahí ese papelito que les di más o menos muestra lo que era ese tabernáculo, hermano. Iba a estar exactamente, si se pudiera pasar un avión por encima del campamento y mirarlo desde arriba, exactamente el tabernáculo quedaba en el centro del pueblo. Todas las tribus rodeaban ese campamento, todos, ahí estaba. Ahora, era un santuario, por ejemplo, la palabra santuario en el hebreo viene de una palabra que es mikdash, M-I-Q-D-A-S-H, mikdash. Otra vez, por si lo quiere apuntar, M-I latina, Q de queso, D de dedo, A-S-H. Esa palabra es la palabra santuario en el hebreo, y también viene de la palabra, o sea que es una raíz de la palabra Kadesh, que es K de kilo, A-D-A-E-S-H, Kadesh. Esta palabra en hebreo significa santo, por eso es que se llama santuario. Y esta palabra santo, amén, acuérdense ya, pues bueno, en el Nuevo Testamento se escribió no en hebreo, sino en griego. Entonces la palabra es agios, H-A-G de gato, I-O-S. Y esta palabra lo que significa es santo, apartado, separado. ¿Qué estaba diciendo Dios entonces? Me van a construir un lugar santo, un lugar separado, apartado. O sea, Dios no podía morar, amén, entre el pueblo, con el pueblo, digamos en el mismo lugar por causa de la condición del pueblo. Como Dios es un Dios santo, como dice Primera de Pedro 1:16, amén, pues así quiere que su pueblo sea santo. Pero este se llamaba santuario porque iba a ser un lugar especial donde Él iba a habitar, donde Él escogió habitar. Vamos a ir mirándolo más adelante, ¿verdad? O sea, y no iba a habitar en cierta manera en todo el lugar, sino que dentro del tabernáculo Él iba a habitar en un lugarcito, detrás de un velo, en una cajita. Allí iba a habitar Él, de ahí iba a hablar el Señor. Entonces, por eso le dice, tienes que hacerme un santuario. ¿Cuál era la idea? Dios quería venir a habitar entre el pueblo, para que el pueblo pudiera estar consciente de que ese Dios sí es un Dios protector. No solamente, hermanos, dice que los va a proteger, incluso está ahí en medio del pueblo para ayudarlos. Ellos pueden ver la nube cuando llega y bajaba al campamento, al tabernáculo, hermano, de ahí del arca, cómo salía esa columna, se levantaba la columna de fuego y todo esto. Amén. Entonces, ¿qué era lo que Dios quería entonces hacer, hermano? Esto. Amén. Entonces Dios estaba diciendo que le hicieran entonces un lugar especial, amén,
y Él vendría a habitar allí, hermano. Ahora, ¿por qué habla de Jesucristo este tabernáculo? Lo vamos a ir mirando poco a poco, pero cuando usted lee San Juan, capítulo 1, versículo 14, usted va a ver que la Biblia dice, hermanos, que el verbo es Jesucristo, en el versículo capítulo 1, verso 1 de San Juan. Amén. Dice la Biblia, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ok, pero en el verso 14 de Juan dice, el capítulo 1, verso 14, que el verbo se hizo carne y luego dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, esa palabra que dice ahí, Juan 1:14, vino, se hizo carne, habitó, lo que quiere decir es la misma palabra que se usa aquí, hermano. En otras palabras, hizo tabernáculo entre nosotros. Eso es lo que quiere decir, que el verbo habitó entre nosotros. Hizo tabernáculo entre nosotros. En otras palabras, el tabernáculo completo en sí, aparte de todo lo que es los utensilios y todo eso, viene tipificando, amén, esa presencia de Dios gloriosa, que era un anticipo de lo que iba a venir, amén, cuando Jesucristo apareciera en la tierra, hermano. Entonces, por eso es que vemos que es tan importante conocer estas cosas, hermano. De hecho, si usted va a estudiar un día en un instituto bíblico, todo esto le van a enseñar, todo, porque usted tiene que comprender todas estas cosas para que pueda darle bien el mensaje, amén, a los que van a enseñar después. Mire cómo está esto, hermano. Primero la presencia de Dios habitaba, ¿se acuerdan? En el Edén, así rapidito lo repasamos. En Edén, la presencia de Dios habitaba con el hombre. No había nada que impidiera la presencia de Dios. Dios caminaba con Adán y Eva en el huerto. Se paseaba Dios en el huerto, hermano, al aire del día. Amén. Pero llegó el pecado y esa comunión se rompió. Después entonces vemos, ¿verdad?, que ahora se establece este tabernáculo para Dios en cierta manera acercarse al hombre y venir otra vez al hombre, pero ya no como en el principio, porque no iba a ser posible eso. Pero para irse acercando ahí, entonces trajo, amén, el tabernáculo que estamos mirando, 400 años después de esta época que estamos aquí leyendo, fue que se construye el templo de Salomón. Entonces Dios habitó en el templo de Salomón también. Y eso está en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1. 480 años después de aquí se construye el templo, que ya el templo era un lugar fijo, allí en Jerusalén. Esta es una tienda de campaña que el pueblo camina, la nube se mueve, hay que levantar la tienda, doblar todo y caminar. Se para la nube, hay que desarmar todo y volver a armar todo otra vez. Así era este tabernáculo. Amén. Pero entonces más adelante en el templo de Salomón, y por supuesto después nosotros vemos que la gloria de Dios en el capítulo 8, 9 y 10 del libro del profeta Ezequiel se va por completo del templo de Salomón y los abandona. Alabado el nombre del Señor. Pero después, como le acabo de decir, cuando viene Cristo, entonces vuelve otra vez la gloria de Jehová, amén, a hacer tabernáculo aquí entre los hombres, que es cuando viene Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, hermano, por último, ¿verdad? Vemos aquí que nos dice el versículo 9 que todo esto lo tenía que hacer Moisés. Note esto, hermano, cuando Dios da instrucciones hay que seguirlas al pie de la letra. Si hay algo que a Dios le gusta, que el pueblo sea ordenado. Cuando Dios dice algo hay que poner atención, hermano. Y dijo, tienes que hacerlo conforme al diseño, a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Ahora, cuando uno piensa en esto, pues uno tiene que pensar, ¿será que Dios le dio unos planos a Moisés? Y Moisés cada vez que iban a trabajar abría los planos. A ver, miren, aquí vamos a hacerlo así. Aquí, ¿cómo fue esto? ¿Cómo Dios le mostró esto a Moisés? Porque dijo, lo vas a hacer conforme yo te lo muestre. Y para mostrar algo hay que decirle, mira, así es. Pero no vemos que Dios le haya dado unos planos ahí trazados a Moisés para que lo hiciera. Entonces, ¿cómo fue que Dios se lo mostró? Amén. La única respuesta, hermano, que nosotros podemos entender esto es que Dios le abrió los cielos a Moisés y le mostró. Y mire, note esto, hermano, porque es tan hermoso, importante, interesante a la vez.
Porque este tabernáculo que están haciendo ellos aquí en la tierra es exactamente una réplica del tabernáculo que existe arriba en el cielo hasta el día de hoy, hermano. O sea, esto que estamos viendo aquí, que aquí es una pintura, porque como allá todavía no había fotos y no existía WhatsApp todavía, ¿verdad? Pero esta es una foto, más o menos, de una idea de por todo lo que dice la Biblia. No es que exactamente así sea, pero haga de cuenta, ¿verdad? Que si fuera exactamente algo similar así, está construido en el cielo. Allá en el cielo. Entonces, por eso, ¿por qué sabemos eso? Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 8. Capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Se da cuenta entonces por qué la exigencia de Dios de hacerlo como yo te lo mostré. El diseño, no le vas a hacer ningún otro diseño que yo no te haya dicho. Capítulo 8, versículo 1 al 5. Lo tenemos. Hebreos 8 del 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Oiga bien, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Amén. Todas estas cosas que hizo Moisés allá no eran sino, amén, una representación gráfica de las cosas celestiales, de las que están allá arriba en el cielo. En otras palabras, hermano, en el cielo existe un tabernáculo. Cuando Cristo murió, amén, como Cristo era el sumo sacerdote, Cristo entró al tabernáculo allá en el cielo y le ofreció su sangre, no como aquí en la tierra se ofrecían machos cabríos para expiar el pecado, para limpiarlo. No, con su propia sangre se presentó delante del trono del Señor en el santuario celestial, hermano. Entonces, esto es algo tremendo, tremendo, hermano, de nosotros poder comprenderlo. Ahora, por ejemplo, ya el tiempo yo creo que no me va a dar, pero si usted gusta apuntar, en el libro del Apocalipsis, que es un libro de revelaciones, nos habla de algunos de estos utensilios que existen en el cielo y que estaban también en el tabernáculo. Por ejemplo, cuando vemos Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, vamos a hallar que allá en el cielo Juan vio el altar del sacrificio. Note eso, está un altar del sacrificio, donde están ahí las almas, amén, que salieron de la gran tribulación, amén, están en el altar del sacrificio. También en el capítulo 1, versículo 12 de Apocalipsis, dice que Juan, cuando vio a Jesús, volteó a ver hacia atrás y vio a Jesús, y dice Juan: vuelto, vi 7 candeleros de oro. Amén. Los candeleros, como lo vamos a ver en el libro de Éxodo, eran parte del templo, del tabernáculo. En Apocalipsis 8:3 dice también que Juan vio, esto ya en el cielo, un altar de oro también. Un altar, vio Juan, este altar era de oro. Y en el capítulo 11, verso 19, dice algo también tremendo, que Juan vio el arca del testimonio allá arriba en el cielo, hermano. ¿Se acuérdese? En el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Juan en cierta manera está recibiendo la visión allí donde está él. ¿Se acuerdan dónde está? En la isla de Patmos. Está en la tierra. Pero cuando usted llega al capítulo 4, hay una voz que le dice a Juan: sube acá. Entonces ya la revelación no es allí en la tierra, sino que Juan es tomado en el espíritu para mostrarle las cosas celestiales.
Y entonces en esa condición es que Juan ve todas estas cosas que están allá arriba en los cielos. O sea, lo cual quiere decir, hermano, que en el cielo está un tabernáculo hasta el día de hoy. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, esto es lo que nosotros podemos entonces comprender cuando leemos aquí que Dios le dice a Moisés: conforme yo te muestre todo, cada diseño, el diseño de los utensilios y de todo, así exactamente lo vas a hacer. Entonces, nosotros podemos entender que Dios como que le dio, digamos, le abrió el cielo a Moisés, o le dio una visión, una revelación, y Moisés pudo ver cada utensilio que él tenía que hacer, una réplica exacta de lo que Dios le estaba mostrando que está en el santuario celestial. Y eso es lo que hizo Moisés acá abajo. Por eso era lo tremendo de la santidad en este santuario, hermano, y de la seriedad de seguir las instrucciones al pie de la letra. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermano, bueno, esto es para comenzar, como quien dice, ¿verdad? Lo que vamos a estar viendo del santuario, ya más o menos tiene una idea ahí, cómo era todas las partes ahí adentro también. Lo dibujan un poquito como abierto para que usted pueda ver lo que hay ahí adentro. Amén. Así que, hermano, vamos a dejarle por aquí en esta noche, amén, con la ayuda del Señor. El próximo martes vamos a estar hablando del arca del testimonio, este instrumento que es el más importante o el más sagrado que había dentro del tabernáculo, y nos va a dar una enseñanza tremenda también cómo cada parte de esa arca habla de Jesucristo, porque aquí Cristo lo es todo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, démosle gracias a Dios, hermano. Póngase sobre sus pies, demos gracias al Señor por su palabra y también oramos por las ofrendas. Gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa tarde por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla, nos enseña. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias porque tenemos